Saludos y bienvenidos a Rose Crecimiento Personal. Hoy les ofrecemos Como el hombre piensa, así es él. De James Allen. Este pequeño volumen, resultado de la meditación y la experiencia, no intenta ser un tratado exhaustivo acerca del poder del pensamiento, de lo que ya mucho se ha escrito. Es más bien sugestivo antes que explicativo. Su objetivo es estimular a hombres y mujeres al descubrimiento y la comprensión de la siguiente verdad. Cada ser humano es forjador de sí mismo, en virtud de los pensamientos que escoge y estimula, que la mente es la fábrica maestra que teje las ropas que viste, tanto en lo profundo del carácter como en lo externo de las circunstancias, y que si hasta ahora hemos tejido ignorancia y sufrimiento, podemos tejer iluminación y felicidad. James Allen. Capítulo 1. Pensamiento y carácter. El proverbio que dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él, no solo abarca todo lo concerniente al ser humano, sino que es tan inclusivo y amplio, que se extiende a todas las condiciones y circunstancias de su vida. El hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma total de todos sus pensamientos. Así como la planta nace de la semilla y no podría existir sin esta, así todos los actos del hombre nacen de las semillas ocultas de su pensamiento, y no podrían aparecer sin ellas. Esto es igualmente aplicable a aquellos actos llamados espontáneos o no premeditados, como a aquellos que se ejecutan deliberadamente. La acción es la expresión del pensamiento, y la alegría o el sufrimiento son sus resultados. De este modo el hombre cosecha los frutos dulces o amargos de su propia siembra. El pensamiento nos ha formado lo que somos, por él, fuimos forjados y construidos. Si la mente del hombre contiene malos pensamientos, el dolor lo sigue, como la rueda tras el buey que la arrastra. Si persevera en pureza de pensamiento, la alegría lo acompaña como su propia sombra, inevitablemente. El hombre no es una creación artificial, sino que se desarrolla por ley. La causa y el efecto son tan absolutos e indisociables en el reino oculto del pensamiento, como lo son en el mundo visible y material. Un carácter noble y perfecto, no es obra del favor o de la casualidad, es el resultado natural del continuo esfuerzo en el buen pensar, el efecto de una asociación largamente cultivada, con el pensamiento de la perfección. Mediante el mismo proceso, un carácter vil y bestial, es el resultado del continuo hospedaje de pensamientos bajos. El hombre se forma o deforma a sí mismo, en la armonía del pensamiento forja las armas con las que se destruye, como ahí también, elabora las herramientas con que construye para sí, mansiones celestiales de felicidad, fortaleza y paz. Mediante la buena elección y verdadera aplicación del pensamiento, el hombre asciende a la perfección divina, mediante el abuso y mala aplicación de él, desciende a un nivel más bajo que el de la bestia. Entre estos dos extremos, están todas las graduaciones del carácter, y el hombre es el artífice y señor de ellas. De todas las hermosas verdades restituidas y traídas nuevamente a luz en esta era, ninguna más alentadora o más fecunda en esperanza y valor que esta, que el hombre es el amo de su pensamiento, el formador de su carácter, el hacedor y moldeador de sus condiciones, de su medio ambiente y de su destino. Como poseedor de los atributos de poder, inteligencia y amor, y como señor de sus propios pensamientos, el hombre tiene en sus manos la llave de toda situación, y encierra en sí mismo el factor que transforma y regenera, mediante el cual puede llegar a ser lo que desea ser. El hombre es siempre el amo, aun en su estado de mayor debilidad y abandono, pero, en su flaqueza y degradación, es amo culpable que gobierna mal su casa. Cuando empieza a reflexionar sobre su condición, y a buscar diligentemente la ley sobre la cual está establecido su ser, entonces se convierte en amo juicioso que dirige sus energías con inteligencia, y que forma sus pensamientos teniendo en vista resultados fructíferos. Ese es el amo sabio, y el hombre solo puede llegar a serlo, descubriendo dentro de sí mismo las leyes del pensamiento, descubrimiento que es resultado de aplicación, autoanálisis y experiencia. Solo mediante largas exploraciones y excavaciones, se obtiene el oro y los diamantes. Del mismo modo el hombre puede encontrar cada verdad asociada con su ser, si cava con determinación en lo profundo de su alma. Probará inequívocamente que es forjador de su carácter, modelador de su vida y constructor de su destino. Debe vigilar,
controlar y alterar sus pensamientos, siguiendo el rastro de sus efectos en sí mismo y en otros, en su vida y circunstancias, enlazando causa y efecto con práctica e investigación pacientes, y utilizando cada experiencia, aun la más trivial, cada hecho cotidiano, como medios para obtener el conocimiento de sí mismo que es entendimiento, sabiduría y poder. Llegará a probar infaliblemente, que es el formador de su carácter, el moldeador de su vida, el constructor de su destino. En ese sentido, como en ningún otro, está la ley absoluta: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas 7, 7-8. Solo con paciencia, práctica, y perseverancia incesante, puede un hombre entrar por la puerta del templo del conocimiento. Capítulo 2. Efecto del pensamiento sobre las circunstancias. La mente humana es similar a un jardín, el cual puede ser cultivado sabiamente o abandonado, pero ya sea en una forma o en la otra, inevitablemente tiene que producir. Si no se le siembra con semillas selectas, abundantes e inútiles malezas brotan en él, y siguen reproduciendo su especie. Al igual que un jardinero cultiva su parcela, manteniéndola libre de mala hierba, cultivando las flores y frutos que requiere, así debe también el hombre atender el jardín de su mente, limpiándola de pensamientos dañinos, inútiles e impuros, y cultivando hasta la perfección las flores y frutos de pensamientos correctos, útiles y puros. Siguiendo este procedimiento, tarde o temprano el hombre descubre que él es el maestro jardinero de su alma, el director de su vida. También descubre dentro de sí las leyes del pensamiento y comprende, con exactitud siempre creciente, cómo operan las fuerzas y los elementos mentales en la formación de su carácter, circunstancias y destino. El pensamiento y el carácter son uno, y como éste solo puede manifestarse y descubrirse gracias a las circunstancias y al medio ambiente, siempre se observará que las condiciones de vida de una persona están en relación armónica con su estado interno o mental. Esto no significa que las circunstancias en que se encuentre en un momento dado, sean la indicación de todo su carácter, pero sí que esas circunstancias están tan íntimamente relacionadas con algún elemento vital de su propio pensamiento, que por el momento dichas circunstancias son indispensables para su desarrollo. Toda persona se encuentra en la situación en que está, en virtud de la ley que gobierna su ser. Los pensamientos que ha amalgamado en su carácter la han conducido a esa situación. En la disposición de su vida no hay ningún elemento de casualidad, sino que todo es el resultado de una ley que jamás yerra. Esto es tan cierto en aquellos que se sienten fuera de armonía con lo que los rodea, como también en aquellos que se sienten satisfechos con las condiciones en las cuales se encuentran. El hombre, como ser sujeto al progreso y a la evolución, se encuentra en su situación actual, sea cual sea, para que aprenda que él es susceptible de crecimiento, es decir, de desarrollo, y a medida que aprende la lección espiritual que cualquier circunstancia encierra para él, ésta desaparece y da lugar a otras. Las circunstancias maltratan al hombre, mientras éste se cree víctima de condiciones externas, pero cuando llega a comprender que él es un poder creador y que puede gobernar el terreno y las semillas ocultas de su ser, de donde brotan las circunstancias, entonces llega a ser el verdadero dueño de sí mismo. Que las circunstancias brotan del pensamiento, lo sabe todo aquel que por cierto tiempo haya practicado el dominio de sí mismo y la purificación de su ser, pues habrá notado que la alteración de las circunstancias de su vida ha sido en proporción exacta con la alteración de su condición mental. Tan cierto es esto, que cuando un hombre se dedica seriamente a remediar los defectos de su carácter, y hace rápidos y marcados progresos en este sentido, pasa rápidamente a través de una serie de vicisitudes. El alma atrae aquello que secretamente alberga, aquello que ama, como también aquello que teme. Alcanza la cumbre de sus aspiraciones más anheladas o cae al nivel de sus deseos más impuros, siendo las circunstancias que se le presentan, los medios por los cuales ella recibe lo que le pertenece, es decir, lo que corresponde a su íntimo sentir. Toda semilla de pensamiento sembrada voluntariamente, o que hemos permitido caer y arraigar en la mente, produce aquello que le es propio, floreciendo tarde o temprano en la acción, aportando sus propios frutos de oportunidades y circunstancias.
Los buenos pensamientos aportan buenos frutos, los malos pensamientos malos frutos. El entorno de las circunstancias toma forma en el mundo interno de los pensamientos, y todas las condiciones externas, agradables y desagradables, son factores que finalmente existen para el bien del individuo. El hombre aprende tanto sufriendo como disfrutando. Como cosechador de sus propias siembras, el hombre aprende tanto con el sufrimiento como con la felicidad. Siguiendo los más íntimos deseos, aspiraciones, pensamientos por los cuales se deja dominar, persiguiendo visiones engañosas de impura imaginación, o caminando con pie firme el camino de elevadas aspiraciones, el hombre finalmente recibe por completo los frutos de estos, en el entorno de su vida. Las leyes de crecimiento y concordancia se cumplen siempre y obtienen lo que les es inherente. No se llega a la cárcel o al presidio por la tiranía de la suerte o de las circunstancias, sino por el sendero de los pensamientos abyectos y de los deseos bajos. Ni tampoco un hombre de mente pura cae súbitamente en el crimen, bajo la presión de una mera fuerza externa. El pensamiento criminal, desde tiempo atrás, fue secretamente alentado en su corazón, y a la hora de la oportunidad reveló su acumulado poder. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan a sí mismo. No puede existir el descenso al vicio, con sus correspondientes sufrimientos, sin que existan inclinaciones viciosas, ni el ascenso hacia la virtud y su felicidad pura, sin el cultivo continuo de aspiraciones virtuosas. El hombre, por consiguiente, como señor y dueño del pensamiento, es el que se forma a sí mismo, como también es el modelador y el autor de lo que lo rodea. Aún al nacer, el alma recibe lo que le pertenece, y a través de cada paso de su peregrinación terrena, atrae las diversas condiciones que la revelan, que son los reflejos de su propia pureza o impureza, de su fuerza o debilidad. No atraemos lo que deseamos, sino lo que somos. Nuestros caprichos, fantasías y ambiciones son coartados a cada paso, pero los pensamientos y deseos más recónditos se nutren con su alimento propio, sea este puro o impuro, y subsisten mientras los otros perecen. La divinidad que forma nuestros destinos está dentro de nosotros, es nuestro propio ser. El hombre es quien se amarra a sí mismo, el pensamiento y la acción son los carceleros del destino, aprisionan si son bajos, también son los ángeles de la libertad, liberan si son nobles. No aquello que desea, ni aquello por lo cual ruega, o obtiene el hombre, sino aquello que con justicia gana para sí y merece. Sus deseos y ruegos son satisfechos y cumplidos solo cuando ellos armonizan con sus pensamientos y acciones. A Dios rogando y con el mazo dando. A la luz de esta verdad, ¿qué significa entonces el dicho, luchar contra las circunstancias? Significa que el hombre se subleva continuamente contra un efecto externo, mientras sigue alimentando y preservando la causa de él en su corazón. Esta causa puede tomar la forma de un vicio o de un defecto consciente, o bien de una debilidad inconsciente, pero sea cual fuere, obstinadamente entorpece los esfuerzos de su poseedor, clamando, de este modo, porque se remedie el mal. Todos ansían mejorar de circunstancias, pero nadie está dispuesto a mejorarse a sí mismo, por consiguiente, siguen ligados a sus males. Aquel que no retrocede ante el sacrificio, nunca dejará de realizar el anhelo de su corazón. Esto es tan cierto de las cosas materiales, como de las espirituales. Aun aquel, cuyo único fin es adquirir riqueza, debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales, antes de poder lograr su objeto. ¿Y cuánto más preparado aquel que quiera lograr una vida próspera y equilibrada? He aquí a un individuo extremadamente empobrecido. Desea mejorar su situación, sin embargo evade el trabajo y considera justificado intentar engañar a su empleador, argumentando que su salario es insuficiente. Una persona como esta, no comprende ni los rudimentos más simples, de aquellos principios que constituyen la base de la verdadera prosperidad, y no solo está totalmente incapacitada para salir de su miseria, sino que debido a los pensamientos perezosos, engañosos e ignobles que mantiene, y con los cuales actúa, atrae miserias aún más profundas que las que lo aquejan en el presente. He aquí a un adinerado, víctima de una enfermedad dolorosa y persistente, resultado de su exceso alimenticio. Está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero para liberarse de su mal,
pero no está dispuesto a renunciar a su glotonería, desea satisfacer su gusto por los manjares suculentos y antinaturales, y al mismo tiempo conservar su salud. Una persona como esta, está completamente incapacitada para disfrutar de una buena salud, porque aún no ha aprendido los principios básicos de una vida sana. Aquí tenemos a un empresario, que toma medidas deshonestas para evitar el pago del salario mínimo, y con la esperanza de obtener mayores ganancias, reduce el salario de sus trabajadores. Este individuo está incapacitado para la prosperidad, y cuando se encuentra en bancarrota, tanto en términos de reputación como de fortuna, culpa a las circunstancias, sin darse cuenta de que él es el único responsable de su desgracia. He presentado estos 3 casos, simplemente para ilustrar la verdad de que el hombre es el causante, aunque casi siempre inconsciente, de las circunstancias de su vida, y que aunque aspire a un fin bueno, continuamente frustra su logro mediante pensamientos y deseos que no pueden armonizar con dicho fin. Casos como los mencionados podrían multiplicarse indefinidamente, pero no es necesario hacerlo, ya que el lector puede, si lo desea, seguir la acción de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su propia vida, y mientras no lo haga, los meros hechos externos no podrán servirle como base para el razonamiento. Sin embargo, las circunstancias son tan complicadas, el pensamiento tiene raíces tan profundas, y las condiciones de felicidad varían tanto entre los individuos, que el completo estado de ánimo de una persona, aunque conocido por ella misma, no puede ser juzgado por otra persona solo bajo el aspecto externo de su vida. Un individuo puede ser honesto en cierto sentido, y sin embargo, sufrir privaciones, puede ser desleal en ciertas cosas, y sin embargo, adquirir riquezas, pero la conclusión a la que generalmente se llega, de que uno fracasa, precisamente por su honestidad y que el otro prospera precisamente debido a su deshonestidad, es el resultado de un juicio superficial, que presume que el deshonesto es un individuo completamente corrupto, y que el honesto es totalmente virtuoso. Con un conocimiento más profundo y una experiencia más amplia, este juicio resulta erróneo. Puede ser que el deshonesto tenga virtudes admirables que el otro no posea, y que el honesto tenga vicios censurables ausentes en el primero. El individuo honesto, cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y acciones honestos, y también atrae sobre sí, los sufrimientos que sus vicios producen. El individuo deshonesto cosecha igualmente su propio sufrimiento y felicidad, de acuerdo con sus propios defectos y virtudes. Es agradable para la vanidad humana, creer que se sufre por ser virtuoso, pero mientras el individuo no haya eliminado de su mente todo pensamiento enfermizo, amargo e impuro, no estará en condiciones de saber y declarar, si sus sufrimientos son el resultado de sus buenas o malas cualidades. Y ya en camino hacia la suprema perfección, mucho antes de haberla alcanzado, habrá visto manifestarse en su mente y en su vida, el trabajo de la gran ley, que es absolutamente justa y que, por lo tanto, no puede retribuir bien por mal, mal por bien. Poseído de este conocimiento, sabrá entonces, mirando hacia atrás, a su pasada ignorancia y ceguera, que su vida está y siempre ha estado ordenada con justicia, y que todas sus experiencias pasadas, buenas o malas, fueron el resultado equitativo de la acción de su ser poco evolucionado aún, pero en constante progreso hacia la perfección. Los buenos pensamientos y las buenas acciones, nunca pueden producir malos resultados, como los malos pensamientos y las malas acciones nunca pueden producir buenos resultados. Esto equivale a decir que el maíz solo puede producir maíz, y la ortiga solo ortigas. Los hombres comprenden esta ley en el mundo natural, y trabajan de acuerdo con ella, pero pocos la comprenden en el mundo mental y moral, aunque esta operación es tan simple y directa, y por lo mismo no cooperan con ella. El sufrimiento es siempre efecto de algún pensamiento erróneo, es indicio de que el individuo está fuera de armonía consigo mismo, con la ley de su ser. Purificar, quemar todo lo que es inútil e impuro, es el único y supremo fin del sufrimiento, este cesa, por lo tanto, para aquel que ha alcanzado la pureza. No tendría sentido quemar el oro después de haber sido separado de la escoria, de la misma manera, un ser perfectamente puro no tendría por qué sufrir. Las circunstancias dolorosas que el individuo encuentra en su vida son el resultado de su propia desarmonía mental, al igual que aquellas que le proporcionan felicidad son el resultado de su propia armonía mental. La felicidad, y no las posesiones materiales,
es la que da la medida del buen pensamiento. La miseria, y no la falta de bienes materiales, es la que da la medida del pensamiento erróneo. Un individuo puede ser desgraciado a pesar de ser rico, y puede ser feliz a pesar de su pobreza. La felicidad y la riqueza solo se unen cuando esta última se emplea con sabiduría y rectitud, y el individuo pobre solo se sumerge en la miseria cuando considera su suerte como una carga injustamente impuesta. La indigencia y la incontinencia son los dos extremos de la miseria, ambas son igualmente antinaturales, resultado del desorden mental. El individuo no está en buenas condiciones mientras no es sano, feliz y próspero, y la salud, la felicidad y la prosperidad, son el resultado de la concordancia armónica entre lo interno y lo externo, entre el individuo y lo que lo rodea. El individuo solo comienza a ser realmente humano, cuando cesa de lamentarse y de blasfemar, comenzando a buscar la justicia oculta que rige su vida. Al adaptar su mente a ese factor regulador, deja también de culpar a otros como causantes de su desdichada condición, y empieza a formarse con pensamientos vigorosos y nobles, deja de rebelarse contra las circunstancias y comienza a aprovecharlas como una ayuda para su más rápido progreso, utilizándolas al mismo tiempo, como medios de descubrir los poderes y posibilidades ocultas dentro de sí. Orden, y no confusión, es el principio dominante en el universo, justicia y no injusticia, es el alma y sustancia de la vida, integridad, y no corrupción, es la fuerza motriz y modeladora en el gobierno espiritual del mundo. Dado esto, el individuo solo tiene que ajustarse a estos principios, para descubrir que el universo es benévolo, y durante el proceso de esta adaptación, encontrará que a medida que modifique su pensamiento respecto a los seres y a las cosas, estos también se modificarán respecto a él. La evidencia de esta verdad está en cada persona, por lo tanto, se presta fácilmente a la investigación, mediante una introspección sistemática, y un análisis de sí mismo. Si un individuo cambia radicalmente su pensamiento, se sorprenderá ante la rápida transformación que esto causará en las condiciones materiales de su vida. Todos creen que el pensamiento puede mantenerse oculto, pero no es así, rápidamente se cristaliza en hábitos, y el hábito, a su vez, se solidifica en circunstancias. Los pensamientos destructivos se cristalizan en hábitos de autodestrucción y malos hábitos, los cuales se solidifican en circunstancias que traen consigo sufrimiento y adversidad. Los pensamientos nobles se cristalizan en hábitos de generosidad y virtud, los cuales se solidifican en circunstancias favorables y gratificantes, y así sucesivamente. Por lo tanto, cualquier corriente persistente de pensamientos, ya sea buena o mala, no puede dejar de producir sus resultados en el carácter y en las circunstancias. El individuo no puede elegir estas, directamente, pero sí puede elegir sus pensamientos, y de esta manera, moldear indirecta pero seguramente sus circunstancias. La naturaleza ayuda a todos a materializar los pensamientos que ellos más alimentan, y les presenta las oportunidades que con mayor prontitud traigan a la realidad, tanto los pensamientos positivos como los negativos. Si un individuo abandona sus pensamientos negativos, el mundo entero se volverá más favorable hacia él, y estará listo para ayudarlo. Si deja de lado sus pensamientos débiles y enfermizos, las oportunidades surgirán de todas partes, para respaldar sus resoluciones vigorosas. Si fomenta los pensamientos positivos, ninguna desgracia lo atará a la miseria o al oprobio. El mundo es como un caleidoscopio, y las diversas combinaciones de colores que presenta en cada instante, son las representaciones perfectamente organizadas de los pensamientos en constante movimiento. Te convertirás en lo que desees ser. Deja que el fracaso busque su supuesta satisfacción en ese débil mundo exterior, el entorno. El espíritu lo desprecia, es libre, domina el tiempo y conquista el espacio, desafía a esa engañosa arrogancia llamada suerte, y ordena a la tiránica circunstancia bajar de su trono y servir como esclava. Aunque se interpongan muros de granito, la voluntad humana, esa fuerza invisible, descendiente de un alma inmortal, puede abrirse camino hacia cualquier meta. No te impacientes en la espera, espera con comprensión. Cuando el espíritu se eleva y ordena, los dioses están listos para obedecer. Capítulo 3. Efecto del pensamiento sobre la salud y sobre el cuerpo.
El cuerpo es el servidor de la mente, obedece a la influencia de esta última, ya sea que dicha influencia sea deliberada o automática. Bajo la dirección de pensamientos ilícitos, el cuerpo se sumerge rápidamente en la enfermedad y la decadencia, como bajo el dominio de pensamientos alegres y hermosos se llena de juventud y belleza. La enfermedad y la salud, al igual que las circunstancias, tienen sus raíces en el pensamiento. Si este último es enfermizo, se expresará a través de un cuerpo enfermo. Se sabe que los pensamientos de temor han llegado a causar la muerte de un hombre, tan rápido como una bala, y constantemente estos mismos pensamientos están acabando con la vida de miles de personas con la misma certeza, aunque de manera más lenta. Aquellos que viven con miedo a la enfermedad son quienes se enferman. La preocupación desmoraliza rápidamente todo el organismo, dejándolo vulnerable a la enfermedad, y así es como los pensamientos impuros, aunque no se materialicen físicamente, pronto debilitan el sistema nervioso. Los pensamientos vigorosos, puros y alegres, dan gracia y energía al cuerpo. Este es un instrumento delicado y maleable, que responde rápidamente a las ideas con las que se le influencia, de manera que los hábitos mentales producen sus propios efectos, buenos o malos, en él. La humanidad seguirá teniendo sangre impura y envenenada mientras continúe propagando pensamientos impuros. De un corazón limpio nace una vida y un cuerpo limpios, de una mente corrompida procede una vida corrompida y un cuerpo decadente. El pensamiento es la fuente de la acción, de la vida y de la manifestación, purificad la fuente y todo será puro. El cambio de alimentación no ayudará al hombre que no cambie sus pensamientos, cuando este último piense con pureza, ya no deseará alimentos impuros. Los pensamientos limpios conducen a hábitos limpios, los santos que no limpian su cuerpo no son santos. Quien ha fortalecido y purificado su mente, no necesita preocuparse por el germen malévolo. Si deseáis mejorar vuestro cuerpo, vigilad vuestra mente, si deseáis la renovación de aquel, embelleced vuestras ideas. Los pensamientos de malicia, envidia, contrariedad y desaliento, le roban al cuerpo su gracia y salud. Una expresión facial sombría no es el resultado de la casualidad, sino de los pensamientos de igual índole. Las arrugas que desfiguran, se forman por los vicios, la pasión, el orgullo. He conocido a una mujer de 96 años cuyo rostro es radiante e inocente como el de una joven. He conocido también a un hombre, aún distante de los 50, cuyo rostro se ha marcado con líneas discordantes. Lo primero es el resultado de una disposición de ánimo suave y alegre, lo segundo es la consecuencia de la pasión y el descontento. Así como no podéis tener una morada sana y agradable si no permitís una amplia entrada de aire y sol en vuestras habitaciones, de la misma manera, un cuerpo vigoroso y un semblante alegre, radiante o sereno, solo pueden resultar de la libre admisión en vuestra mente de pensamientos de alegría, buena voluntad y serenidad. En el rostro de los ancianos hay arrugas formadas por la simpatía, otras por el pensamiento vigoroso y optimista, y otras grabadas por las pasiones. ¿Quién no puede distinguirlas? Para aquellos que han vivido con rectitud, la vejez es serena, tranquila y declina con la serenidad del sol poniente. He visto, hace poco, a un filósofo en su lecho de muerte. Era anciano solo en años. Murió tan dulce y serenamente como había vivido. No hay mejor médico que el pensamiento alegre para disipar los males del cuerpo, ningún consuelo comparable a la buena voluntad para dispersar las sombras de la tristeza y el dolor. Vivir continuamente en pensamientos de mala voluntad, suspicacia o envidia, es encerrarse por sí mismo en una celda de prisión, pero pensar bien de todos, ser alegre con todos, aprender pacientemente a encontrar lo bueno en todos, tales son los pensamientos generosos que abren las puertas del cielo. Quien vive en pensamientos de paz hacia todos, experimentará esa paz en toda su plenitud. Capítulo 4. El pensamiento y el propósito. Mientras la idea no se una al propósito, no habrá acción inteligente y efectiva. En la mayoría de las personas, la nave del pensamiento va a la deriva sobre el mar de la vida. La falta de meta es un defecto, y tal desorientación no debe existir si se quiere evitar desastres y destrucciones.
Aquellos que no tienen un objetivo principal en su vida, caen fácil presa de las preocupaciones triviales, temores y aflicciones, todo lo cual revela debilidad y conduce, con la misma certeza que los errores premeditados, aunque por diferente camino, al fracaso, al sufrimiento, a la desgracia, pues la debilidad no puede persistir en un universo generador de energías. El hombre debe concebir en su corazón un propósito legítimo, y dedicarse a su consecución, debe hacer de él, el centro de sus pensamientos. Puede que dicho propósito sea un ideal espiritual o bien un fin material, según el estado evolutivo del hombre al concebirlo, pero, sea cual sea, debe él, concentrar toda su fuerza mental en el objetivo que se ha propuesto, y hacer de este su deber supremo, dedicándose a alcanzarlo y sin permitir que sus pensamientos se distraigan en fantasías efímeras, en inquietudes o ensoñaciones. Este es el camino verdadero que lleva al dominio de sí mismo y a la verdadera concentración del pensamiento. Aunque falle, una y otra vez, en alcanzar la meta, como tiene que suceder hasta que haya vencido la debilidad, la fortaleza de carácter adquirida, será la medida de su verdadero éxito y formará un nuevo punto de partida, hacia un futuro poder y triunfo. Los que no están preparados para la concepción de un gran propósito, deben fijar sus pensamientos en el cumplimiento perfecto de su deber, por insignificante que su tarea les parezca. Solo de esta manera pueden reunirse y concentrarse los pensamientos, llegando a desarrollar resolución y energía, conseguido lo cual nada hay que no pueda llevarse a cabo. El alma más débil, conocedora de su propia flaqueza y convencida de esta verdad, que la fortaleza de carácter solo puede desarrollarse mediante el esfuerzo y la práctica, así convencida, empezará de una vez a esforzarse, y sumando empeño con empeño, paciencia con paciencia, esfuerzo con esfuerzo, no cesará nunca de desarrollarse y llegará por fin a ser divinamente fuerte. Así como el que físicamente débil puede hacerse robusto, mediante una preparación paciente y cuidadosa, así el que tiene pensamientos débiles puede convertirlos en poderosos, mediante el ejercicio mental. Dejar a un lado la indecisión y la debilidad y pensar con propósito, es ingresar a las filas de los fuertes, que solo ven en el fracaso uno de los caminos hacia el logro de la meta, que ponen a su servicio todas las condiciones, y que piensan vigorosamente, intentan intrépidamente y realizan sus fines con maestría. Una vez concebido el propósito, debe trazarse mentalmente un camino recto hacia su realización, y seguirlo sin mirar ni a uno ni a otro lado. Las dudas y los temores deben excluirse rigurosamente, son elementos desintegrantes que rompen la línea recta del esfuerzo, torciéndola y haciéndola ineficaz, inútil. Los pensamientos de temor y de duda, jamás construyen y jamás pueden hacerlo, siempre conducen al fracaso. El propósito, la energía, el poder de acción, como todos los pensamientos vigorosos, cesan cuando la duda y el temor se introducen en la mente. La voluntad de hacer algo nace del conocimiento de que podemos hacerlo. La duda y el temor son los grandes enemigos del conocimiento, y el que los alimenta, el que no los destruye, se contrarresta a sí mismo a cada paso. El que ha vencido la duda y el temor, ha vencido al fracaso. Cada uno de sus pensamientos está aliado al poder, todas las dificultades las aborda valientemente, y las vence con sabiduría. Siembra sus propósitos con oportunidad, y ellos florecen y producen frutos que no caen al suelo antes de su madurez. El pensamiento, unido intrépidamente al propósito, se convierte en fuerza creadora. El que sabe esto, está listo para llegar a ser algo superior a un simple conjunto de pensamientos vacilantes y sensaciones volubles. El que hace esto, ha llegado a ser dueño consciente y talentoso de sus poderes mentales. Capítulo 5. El factor pensamiento en el éxito. Todo lo que un hombre realiza y todo lo que omite hacer, es el resultado directo de sus propias ideas. En un cosmos perfectamente organizado, donde la ausencia de equilibrio llevaría a una destrucción total, la responsabilidad individual debe ser absoluta. Cada persona es responsable de su propia debilidad o fortaleza, de su propia pureza o impureza, condiciones que se originan por acción propia y no ajena, como comúnmente se presume, y que solo pueden ser modificadas por quien las genera. Toda situación es propia de quien la experimenta, su felicidad o su infortunio provienen de sí mismo. Como piensa, así es él,
como continúe pensando, así seguirá siendo. El individuo robusto no puede ayudar al débil si éste no lo desea, y en todo caso, el débil debe volverse fuerte por sí mismo, mediante su propio esfuerzo debe desarrollar la energía que admira en otro. Nadie más que él puede alterar su situación. Ha sido habitual pensar y decir, si muchos son esclavos, es porque hay un opresor, odiémoslo. Hoy en día, sin embargo, entre un número creciente de personas, hay una tendencia a invertir este juicio y decir, hay un opresor porque hay muchos esclavos, despreciemos a los esclavos. La verdad es que esclavos y opresores, colaboran en la ignorancia, y que aparentemente atormentándose mutuamente, en realidad solo se atormentan a sí mismos. El conocimiento completo, reconoce la acción de la ley en la debilidad del oprimido, y en el mal uso del poder por parte del opresor. El amor completo, al ver el sufrimiento que ambas condiciones implican, no condena ni a uno ni a otro. La compasión completa abarca tanto al opresor como al oprimido. Quien ha vencido la debilidad y ha dejado de lado todo pensamiento egoísta, no pertenece ni a los opresores ni a los oprimidos. Es libre. El individuo solo puede elevarse, vencer y hacer progresos, elevando sus pensamientos, y solo negándose a ello puede permanecer débil, abyecto y miserable. Antes de que pueda llevar a cabo cualquier cosa, aunque sea lo más material, debe elevar su pensamiento por encima de la esclavitud de sus impulsos inferiores. Puede que no necesite renunciar por completo a toda animalidad y egoísmo para alcanzar el éxito, pero, al menos en parte, tendrá que sacrificar estos placeres de su naturaleza inferior. Quien cuyo primer pensamiento es la satisfacción animal, es incapaz de pensar con claridad o de trazar un plan metódico, no puede descubrir nada en sí mismo, ni desarrollar sus recursos latentes, por lo tanto, fracasa en cualquier empresa. Si no ha comenzado por controlar vigorosamente sus pensamientos, no está en condiciones de dirigir negocios, ni de asumir responsabilidades serias, tampoco está preparado para actuar de manera independiente ni valerse por sí mismo. Sin embargo, estas limitaciones de su capacidad, dependen únicamente de los pensamientos que elija. No puede haber progreso ni logro sin sacrificio, y el éxito está directamente relacionado con la cantidad de este, es decir, con la cantidad de pensamientos confusos de naturaleza animal, sacrificados para enfocar la mente en el desarrollo del plan elegido, fortaleciendo así la resolución y la confianza en sí mismo. Y mientras más elevados sean sus pensamientos, se convertirá en alguien más valeroso, grande y correcto, mayores serán sus logros, benditos y duraderos serán sus éxitos. El universo no favorece a los codiciosos, a los fraudulentos ni a los viciosos, aunque a veces, mirando solo la superficie de la vida, parezca ser así. Ayuda a los honestos, a los magnánimos, a los virtuosos. Los grandes maestros de todas las épocas así lo han declarado en diferentes formas, y para comprobarlo y entenderlo, solo hay que esforzarse en volverse cada vez más virtuoso, mediante la elevación del pensamiento. Los avances intelectuales, son el resultado de la dedicación a la búsqueda del conocimiento, de lo bello y de la verdad en la vida y en la naturaleza. Estos avances pueden estar a veces acompañados de vanidad y ambición, pero no son el resultado de estas características, sino del esfuerzo prolongado y arduo y de pensamientos puros y generosos. Los avances espirituales son la culminación de aspiraciones sagradas. Quien vive constantemente con pensamientos nobles y elevados, que deleita su mente en la pureza y la generosidad, llegará a ser, con la misma certeza con que el sol alcanza su cúspide, y la luna llega a ser llena, en un hombre sabio y noble de carácter, y se elevará a una posición de influencia y buena fortuna. La obra, de cualquier tipo que sea, es siempre el resultado del esfuerzo, la coronación del pensamiento. Mediante el control de sí mismo, la resolución, la pureza, la rectitud y el pensamiento bien dirigido, el hombre asciende. Bajo la influencia de la animalidad, la indolencia, la impureza, la corrupción y la confusión del pensamiento, el hombre desciende. ¿Puede un individuo alcanzar un gran éxito en el mundo y aún ascender a altas esferas en el plano espiritual, y luego caer nuevamente en la debilidad y la miseria, al permitir que lo dominen pensamientos vanidosos, egoístas y corruptos? Las victorias logradas mediante el buen pensamiento, solo pueden mantenerse mediante la vigilancia.
Muchos descuidan esto, una vez alcanzado el éxito, y rápidamente vuelven a caer en la falta. Toda creación, ya sea en el mundo material, en el intelectual o en el espiritual, es el resultado del pensamiento enfocado hacia un objetivo específico, está regida por una misma ley, y sujeta a un mismo método. La única diferencia radica únicamente en la naturaleza del objetivo que se persigue. Aquel que quiera lograr poco ha de sacrificar poco, quien quiera lograr mucho ha de sacrificar mucho, quien quiera lograr grandezas, debe sacrificar grandemente. Capítulo 6. Visiones e ideales. Los idealistas son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible se apoya en el invisible, así los seres humanos, a través de todas sus pruebas, sus errores e inclinaciones viles, se alimentan de las hermosas visiones de los soñadores solitarios. La humanidad no puede olvidar a sus visionarios, no puede permitir que los sueños de estos se desvanezcan y desaparezcan, ¿vive en ellos? Sabe que esos sueños son las verdades, que algún día contemplará y comprenderá. Compositores, escultores, poetas, pintores, profetas, sabios, aquí están los creadores del más allá, los diseñadores del cielo. El mundo es hermoso porque ellos han vivido, sin ellos la humanidad, fatigada, perecería. El que nutre una hermosa visión, un noble ideal, lo verá realizado algún día. Colón acariciaba la idea de otro mundo, y lo descubrió. Copérnico acariciaba la visión de una multiplicidad de mundos y de un universo más amplio, y lo reveló. Buda albergaba el sueño de un mundo espiritual de belleza pura y perfecta paz, y entró en él. Amad vuestras visiones, dad alas a vuestros ideales, cultivad con amor la música que se agita en vuestro espíritu, la belleza que toma forma en vuestra mente, el encanto con que se revisten vuestros pensamientos más puros, pues de ello nacerán las condiciones más gratas, el ambiente más feliz, de ello, si le sois fieles y leales, construiréis, al final, vuestro mundo. Desear es obtener, aspirar es lograr. ¿Es posible que los deseos más bajos del hombre reciban la más completa satisfacción, mientras sus aspiraciones más puras mueren por falta de alimento? Esa no es la ley, en esa condición nunca se podrá obtener, pedid y recibiréis. Soñad, y según sean vuestros sueños, así llegaréis a ser. Vuestra visión es la promesa de lo que seréis un día, vuestro ideal es la profecía de lo que por fin daréis a luz. La obra más grande, no fue al principio sino un sueño. El roble duerme en la bellota, el ave espera en el germen, y en la más alta visión del alma, se anuncia el despertar de un ángel. Los sueños son semillas de las realidades. Las circunstancias en que os encontráis pueden seros desfavorables, pero no tardarán en cambiar si solo percibís un ideal, y lucháis por alcanzarlo. No podéis avanzar en el espíritu, sin cambiar vuestro mundo exterior. He aquí a un muchacho apremiado por la necesidad y el trabajo, encerrado largas horas en un taller malsano, sin instrucción y falto de todo refinamiento. Pero sueña con cosas mejores, medita en la inteligencia, en la cultura, en la gracia y la belleza. Concibe y construye mentalmente una condición de vida ideal, la visión de una libertad más amplia y de un fin más grande, toman posesión de él, el descontento lo empuja a la acción, y utiliza todo su tiempo libre y sus escasos recursos, al desarrollo de sus poderes y facultades latentes. Tan grande es el cambio mental producido, que muy pronto el taller ya no puede contenerlo. Ha llegado a estar tan en desarmonía con su mentalidad, que se desprende de su vida como un ropaje que se echa a un lado, y con el desarrollo de oportunidades que encuadran con las miras de sus nuevas capacidades, desaparece de su vida para siempre. Años después, vemos este muchacho ya hombre, lo encontramos dueño de ciertas fuerzas mentales que maneja con gran influencia y poder, casi sin igual. En sus manos mantiene las cuerdas de gigantescas responsabilidades, habla, y las vidas cambian a su palabra, hombres y mujeres penden de ella y templan sus caracteres a su influencia, y como el sol, llega a ser un centro fijo y luminoso, alrededor del cual giran innumerables destinos. Ha realizado la visión de su juventud, ha llegado a unificarse con su ideal. Tú también, joven lector, realizarás la visión, no el vago deseo, buena o mala de tu alma, pues siempre has de gravitar sobre aquello que secretamente más ames.
En tus manos serán puestos los resultados exactos de tus propios pensamientos, has de recibir lo que hayas merecido, ni más ni menos. Sea cual sea tu situación actual, o caes, o permaneces, o te levantas con tus pensamientos, con tu visión, con tu ideal. Te harás tan pequeño como tu deseo dominante, o bien, como lo dice tan hermosamente Kerken Davis, puedes ser contador, y en breve has de salir por la puerta que por tanto tiempo ha parecido ser la barrera para tus ideales, y te encontrarás ante una audiencia, el lápiz aún sobre tu oreja, la tinta aún en tus dedos, y allí y entonces, deberás derramar el torrente de tu inspiración. Puedes estar pastando ovejas, y vagarás en la ciudad campesino y con la boca abierta, entrarás bajo la intrépida guía del espíritu en el estudio del maestro, y después de un tiempo él te dirá, no tengo nada más que enseñarte. Y ahora te has convertido en el maestro, quien hace poco soñaba grandezas mientras pastaba ovejas. Dejarás la sierra y el cepillo para tomar en tus manos la regeneración del mundo. Los inconscientes, ignorantes y decidiosos, viendo solo las apariencias de las cosas y no las cosas en sí, hablan de suerte, de fortuna, de casualidad. Viendo a un hombre hacerse rico, dicen, qué afortunado es. Observando que otro llega a ser un intelectual, exclaman, qué favorecido. Y fijándose en la santidad y vasta influencia de un tercero, agregan, como lo ayuda la suerte, a cada paso. No saben de las pruebas, los fracasos y las luchas que estos hombres han enfrentado voluntariamente para obtener su actual experiencia, no tienen idea de los sacrificios que han hecho, del indomable esfuerzo desplegado, de la fe ejercitada para llegar a vencer lo aparentemente insuperable, y realizar la visión de su alma. No saben de la obscuridad y de las angustias, solo ven la luz y la alegría, y lo llaman suerte, no ven la larga y penosa jornada, sino que solo contemplan la meta agradable, y la llaman buena fortuna. No comprenden el procedimiento, sino que perciben el resultado, y lo llaman casualidad. En todo lo humano, hay esfuerzos y hay resultados, siendo la fuerza de lo primero, la medida de lo segundo. La casualidad no existe. Dones, poderes, posesiones materiales, intelectuales o espirituales, todos son frutos del esfuerzo, son pensamientos ya completos, fines cumplidos, visiones realizadas. La visión que glorifiques en tu mente, el ideal que ganó el trono de tu corazón, con esto construirás tu vida, y en eso te convertirás. Capítulo 7. Serenidad. La tranquilidad de la mente, es una de las preciosas gemas de la sabiduría, es el resultado de un largo y paciente esfuerzo en el dominio de uno mismo. Su presencia indica una experiencia madura, y un conocimiento más que común de las leyes y el funcionamiento del pensamiento. Un hombre alcanza la calma en la medida en que se comprende a sí mismo como un producto del pensamiento en evolución. Para alcanzar este entendimiento, necesita ver a los demás como resultados del pensamiento, y mientras desarrolla esta comprensión, y ve con mayor claridad las relaciones internas de las cosas, a través de la ley de causa y efecto, cesa en su agitación, su enfado, su preocupación y su congoja, y permanece equilibrado, firme y sereno. El hombre tranquilo, habiendo aprendido a gobernarse, sabe cómo adaptarse a los demás, y estos, a su vez, respetan su fortaleza espiritual, y sienten que pueden aprender de él, y confiar en él. Cuanto más tranquilo se vuelve un hombre, mayor es su éxito, su influencia, su poder para el bien. Incluso el comerciante común, encontrará que la prosperidad de su negocio aumenta, a medida que desarrolla un mayor dominio de sí mismo y ecuanimidad, ya que la gente siempre prefiere hacer tratos con alguien cuyo comportamiento sea firmemente estable. El hombre fuerte y tranquilo es siempre amado y respetado. Es como un árbol que proporciona sombra en una tierra sedienta, o una roca en la que refugiarse de una tormenta. ¿Quién no ama un corazón tranquilo, una vida dulcemente templada y balanceada? No importa si llueve o hace sol, o qué cambios ocurran en el poseedor de estas bendiciones, pues siempre serán dulces, serenos y calmados. Ese equilibrio de carácter que llamamos serenidad, es la última lección de la cultura, es el florecimiento de la vida, el fruto del alma. Es tan valioso como la sabiduría, y más deseable que el oro, sí, más que el oro fino.
Cuán insignificante parece aquel que solo busca el dinero en comparación con una vida serena, una vida que reside en el océano de la verdad, por debajo de las olas, fuera del alcance de las tempestades, en eterna calma. Cuánta gente conocemos que envenena sus vidas, arruina todo lo que es dulce y hermoso, con un temperamento explosivo, destruye el equilibrio de su carácter, y se enoja fácilmente. Es cuestión si la gran mayoría de la gente no arruina sus vidas, y estropea su felicidad por falta de control de sí mismos. Cuánta poca gente conocemos en la vida con un carácter equilibrado, que tiene ese exquisito equilibrio que es característico de un carácter refinado. Sí, la humanidad se agita con pasiones descontroladas, se exalta en el dolor sin gobierno, está casi arruinada por la ansiedad y la duda. Solo el hombre sabio, solo aquel cuyos pensamientos están controlados y purificados, hace como el maestro, que los vientos y las tormentas del alma le obedezcan. Almas sacudidas por la tempestad, donde quiera que estén, sea cual sea la condición bajo la que vivan, en el océano de la vida, las islas de la felicidad sonríen, y la orilla soleada de tu ideal espera tu llegada. Mantén tu mano firme en el timón de tus pensamientos. En la barca de tu alma, se reclina el maestro al mando, tu poder en él, solo está dormido, despiértalo. El dominio de uno mismo es poder, el pensamiento correcto es maestría, la calma es poder, di dentro de tu corazón, la paz sea contigo. Has escuchado. Como el hombre piensa, así es él. De James Allen. Una creación de Rose, crecimiento personal. Gracias por acompañarme. Si disfrutaron del contenido, les invito a suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Su apoyo significa mucho para mí. Soy Rose, y deseo seguir compartiendo experiencias y conocimientos emocionantes con todos ustedes. Con gratitud, hasta el próximo vídeo.